Hola, buenas tardes. Quiero darles las gracias a todos y a todas por acudir a esta charla coloquio y vamos a hacerles presentaciones para no perder mucho el tiempo de los que van a dar la ponencia. Aquí tengo a Eduardo Romero, escritor, miembro del colectivo social y editorial Cambalache. Paulino Tuñón Blanco, catedrático químico de Química Analítica de la Universidad de Oviedo. Y Santiago Martín González, profesor de la Universidad de Oviedo, doctor ingeniero industrial en tecnologías del medio ambiente. Va a empezar la charla Eduardo, así que no vamos a perder mucho el tiempo. Así que venga, Eduardo, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. ¿Se escucha bien? Y antes de nada, dar las gracias a la buena gente de la Plataforma contra la Contaminación de Sisión y también pues, celebrar todo el trabajo increíble que se está desarrollando en la lucha contra la contaminación, especialmente de la zona oeste. Yo estoy aquí un poco desubicado en la charla porque no voy a hablar de la pirólisis. Me invitaron a cuento de un libro que he publicado y que sí que tiene que ver con el puerto y con la contaminación. Entonces voy a empezar leyendo brevemente y luego dando unas pinceladas que tienen que ver, creo, con una forma de dar contexto a lo que los compañeros a continuación van a contar acerca de la planta. A Javi, con 6 o 7 años, lo llevaban a casa de una tía que vivía en un pueblo cerca de Gijón. Aboño era un pueblo precioso. Tenía una playa como una gran duna. Corríamos duna abajo hacia el mar. Allí vi por vez primera a una mujer fumando. Para disimular había hecho un agujero en la arena para esconder el pitu. Guardábase para fumar, pero nosotros la veíamos. Un río desembocaba junto a la playa. Bajaba limpio. Mi padre y mi madre se bañaban en él. La gente iba a pescar a ese río y se sacaban pulpos de los pedreros. El pueblo eran 4 casas y el taller Alegría. Un taller para reparar máquinas de vapor y vagones. Aunque no me dejaban andar libremente por él, aquel taller era para mí todo un mundo. Alegría, el ingeniero, invitaba a Aboño a gente de Madrid. Eran de su familia. Yo veía a aquellos niños jugando al tenis. Les tenía rabia. Con esa faldita corta y la raqueta parecíanme tontos, aunque el tonto sería yo, claro. El sitio era ideal para la térmica. El ferrocarril de Langreo llegaba hasta allí y Aboño estaba conectado con el puerto del Musel a través de un túnel. Encauzaron el río. Las casas desaparecieron. Mi tía se fue para Gijón. Los depósitos de carbón con una escollera que cierra el paso del mar cubrieron el área donde estaba el pueblo y rellenaron la playa para ganar terreno al mar. Al enterarme del proyecto, pensaba, ¿dónde van a meter una térmica en un sitio tan pequeño? Cuando con los años volví a ver aquello, me decía, ¿cómo se puede deshacer tanto? Beriña era una aldea, no voy a decir que paradisíaca. Mis padres y abuelos vivían de la agricultura. Yo iba a la escuela junto a 50 o 60 niños. Era un pueblo floreciente, muy rico en agua. En aquel tocón que se ve allá había una fuente. Mi madre subía por el camino de la cuesta hasta Beriña de arriba con un caldero de agua en la cabeza. Alrededor de la estación de tren vivían muchas familias. En el bajo de una de las casas abrieron un bar y se organizaban bailes. Pero para bailes los del Parque de Venecia. Allí se conocieron mis padres. Aquello es ahora una ruina, pero en ese lugar llegó a haber un restaurante y barqueros que paseaban a la gente por el río Aboño. Cuentan que había también una góndola. Yo no llegué a conocer el parque en su esplendor, pero recuerdo que un día organizamos allí una fiesta. Aún quedaba una barca. Un grupo de amigas dimos una vuelta en ella. Al regresar, mi padre me pegó un tortazo. El río estaba entonces abandonado, lleno de árboles caídos y de otros obstáculos. Mi padre sabía que era peligroso y por eso reaccionó así. Ahora el río es una cloaca. Esas aguas negras, esa espuma blanca que rezuma, esos peces flotando panza arriba. Yo vivo en el barrio de Pescadores desde 1958. Pertenezco al mar. De allí no me puedo mover. La barriada la hizo el Instituto Social de la Marina.
De aquella, el puerto no era tan contaminante, pero se fue ampliando y literalmente nos fue cercando. Es verdad que nuestra playa llegaba a Galipote, pero por lo demás era preciosa. Cuando empezaron a crecer los volúmenes de carbón, de hierro, de clínker y los graneles líquidos, nos fuimos dando cuenta del peligro que suponían. También nos contaminan los camiones. Son cientos de miles al año, todos de gasoil, muchos soltando polvo. De noche, cuando saco al perro a pasear, veo el puerto iluminado por los focos. Ahí se aprecia todo el polvo en suspensión. Mete miedo. Las persianas de nuestras casas están todas negras. De los alféizares de las ventanas sacamos constantemente restos de carbón. El Musel creció y creció como si aquí fueran a llegar los barcos a tutiplén. Ahora lo están ofreciendo al mejor postor. Cada día vienen con un proyecto nuevo, a cada cual más peregrino. El tamaño del Musel no tiene ningún sentido. Pretendieron crear un hub de carbón. Ahora hablan de hacerlo de gas. Lo que habría que hacer, en términos de energía, es vivir como mi abuelo y mi abuela, dejarse de todas esas luces prendidas y de todos esos cachivaches que inundan nuestras carreteras. Bueno, con estos 3 fragmentos quería de alguna manera mostraros el trabajo que he intentado desarrollar en el libro, de recoger las voces de gentes que, viviendo, por ejemplo, en los barrios adyacentes del Musel, cuentan su experiencia barrial y su experiencia también de desposesión y de contaminación provocada por el puerto y todo lo que conlleva a su alrededor. En realidad, este libro, su proyecto original es más amplio. Tiene que ver con algo que la buena gente también de Sol de Paz Pachacuti y del programa de acogida temporal de refugiados colombianas y colombianas me pidieron que hiciera en un viaje quizá a Colombia en 2017. Y era escribir la historia, la paradójica historia del auge y el fin del carbón en Asturias y la llegada de buques graneleros con 170.000 toneladas de carbón en sus tripas procedentes de las distópicas minas a cielo abierto de La Guajira y el Cesar en Colombia. Escribir esta historia de cómo el mundo del carbón desaparece en esta región y cómo, sin embargo, a pesar, digamos, del escaparate verde que se nos vende, cada cierto tiempo, concretamente el pasado 20 de enero, un buque procedente de Puerto Drummond en Colombia dejó en el Musel 167.200 toneladas de carbón, cómo esta circularidad y esta relación entre una región en la que el carbón desaparece y otra que sigue exportando carbón hacia aquí, de alguna manera nos puede servir de ejemplo de lo que Andreas Malm, que es un investigador sueco, ha llamado las nuevas geografías de la economía fósil. Cómo más que desaparecer la economía fósil, lo que hace es reinventarse a través de nuevas geografías. En todo caso, cuando fui a Colombia, cuando conocí estas minas a cielo abierto, para que os hagáis una idea, una de ellas es más grande que Madrid. La mina Cerrejón en La Guajira ocupa más hectáreas que la ciudad de Madrid. Quizás es la manera que tengo de poder explicaros la desmesura de esto. Pues intenté escribir esa historia en la que está presente la violencia de los paramilitares para expulsar a los campesinos y a las comunidades negras e indígenas de esos territorios, que está presente también la contaminación, que está presente la desposesión de las tierras y que está presente también algo que no había pensado tanto cuando empecé a escribir el libro, que es el transporte de carbón. Y eso me hizo conocer lo que allí es el tren minero, que en una línea de 150 kilómetros, en una línea recta, traslada, como en toda economía de enclave, el carbón de la mina a un puerto del que sale camino de Gijón y de otros territorios del mundo. Y caí en la cuenta también de la importancia que tienen los puertos, no solo para transporte de carbón, sino en general los puertos como lugar estratégico, no sé si decir como lugar o como no lugar estratégico del capitalismo para la circulación de las mercancías, ¿no? Y entonces intenté hacer un juego de espejos, igual que lo hice con el del carbón, con el tema de los puertos. Y para eso escogí un puerto de Colombia que se llama Buenaventura, un puerto en el que están arraigadas muchas comunidades afrocolombianas, comunidades negras del Pacífico colombiano, e intenté hacer este juego de espejos entre el puerto del Musel y el puerto de Buenaventura.
porque en ambos puertos existe el mismo polvo de carbón, los estibadores sacan los mismos mocos negros de sus narices, y se puede hacer el mismo ejercicio en Buenaventura que en Gijón, paseando por los barrios adyacentes al puerto para comprobar los niveles de polución, de contaminación que se dan en uno y otro lugar. En ambos puertos también pude encontrar todas las dinámicas, digamos, de mecanización cada vez más fuerte, containerización de los puertos, que ha debilitado mucho la fuerza de las luchas laborales, por ejemplo, de los estibadores, y relacionado con eso todas las políticas neoliberales que a partir de la privatización de los puertos, por ejemplo, del thatcherismo en Inglaterra, pues fue exportada a toda América Latina y, por supuesto, también llegó a diferentes países de Europa. De alguna manera intenté mirar esos puertos como lugares de excepción del capitalismo, precisamente por su carácter estratégico, lugares en los que confluyen las economías legales y las economías ilegales, lugares también en los que se vierten un montón de fondos públicos y privados para el crecimiento de las infraestructuras y que normalmente están asociados a enormes tramas de corrupción. Podemos hablar respecto al puerto de Gijón, de la ampliación del puerto que está ahora mismo en el juicio en Madrid. Podemos hablar de tramas empresariales como NMR, esa empresa que nos prometía empleo y riqueza con la reexportación del carbón y que se convirtió en todo un desfalco también. Podemos hablar de todas las cosas que han sucedido después del gran desfalco que fue del gran fraude que fue el Petromocho, ¿no? A partir del Petromocho podríamos reeditar la misma historia muchas veces con otros ejemplos, ¿no? Y me encontré, por cierto, también en este juego de espejos con que estas tramas empresariales que se repiten en los diferentes puertos de España a la hora de ampliar los puertos y de obtener pues grandes contratos, también reaparecen al otro lado del océano. Y de pronto, sin yo saberlo, sin haberlo previsto inicialmente, me encuentro con que los Álvar González también tienen negocios en el puerto de Buenaventura, también exportan carbón desde el puerto de Buenaventura, también contaminan a las comunidades aledañas en ese puerto de Buenaventura, que sí que tiene una diferencia con el de Gijón. La plataforma denuncia aquí la contaminación y allí también se denuncia. Los estibadores luchan aquí y luchan allí, pero los niveles de violencia explícita, de desposesión y de desplazamiento son muchísimo más bestiales en Colombia. Así que me interesaba también esta comparación en cómo es el proceso de neoliberalismo en los puertos en un lugar del primer mundo, como Asturias, y cómo se modula en un lugar llamado del tercer mundo, de la periferia, donde la desposesión puede ejercerse con una violencia mucho más descarnada. En fin, con el libro, de alguna manera, lo que pretendía era caracterizar, a través de este ejemplo concreto, un sistema capitalista que creo que se puede definir como un sistema que no tiene límites, que no se impone límites. Por eso el título del libro, que es ¿Cómo va a ser la montaña un dios?, que tiene que ver con el ejemplo de un empresario de una multinacional carbonera que dice que su empresa siempre logró ver el amanecer porque ellos nunca renunciaron a nada, siempre siguieron hacia adelante. Y creo que no hay mejor definición del capitalismo, esta huida hacia adelante, esta desmesura que hace que se desprecien, por ejemplo, las cosmovisiones de las comunidades indígenas negras sobre la naturaleza, sobre la montaña, sobre el río, sobre los diferentes elementos de la naturaleza. Despreciemos ese tipo de pensamientos que consideran que la naturaleza tiene que ser sacralizada para establecer límites y precisamente no destruirla. Y sin embargo, el empresario carbonero, como ejemplo de cómo es el sistema de la sociedad industrial capitalista, pues decide que la montaña, pues por supuesto que no es un dios, sino que es un objeto que puede agujerearse para sacar del el puto carbón. He contado esto un poco de manera entrecortada porque estamos 3 personas en la mesa y no estaba acostumbrado a hacerlo tan breve. Así que espero que esta introducción sirva para que ahora los compañeros puedan acotarla a la cuestión por la que estamos convocados hoy. Gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Bien, ahora vamos a entrar de lleno en lo que es lo de la pirólisis, y ahora va a hablar Paulino, que nos va... Bueno, explícanos un poco cómo es el tema este de la pirólisis. Bueno, Sí, dale. Mira, tiene que estar aquí. Aquí se entiende. Mira, ya está. sí. Muchas gracias, Eduardo. Me has vuelto a mi infancia y a mi juventud, porque conozco muy bien la zona donde tenía unos tíos, por la zona de Sí. Muchas gracias por tu entrada y tu libro, que me parece me va a apetecer mucho leer, sobre todo por recuerdos de infancia. Bueno, me toca hablar a mí en primer lugar, y yo no voy a hablar propiamente de la técnica de pirólisis, que aquí tenemos un ingeniero que sabe más que yo, aunque la pirólisis es conocida desde muy antiguo, es una práctica de tratamiento de muestras en química analítica. O sea que eso no va a hablar él. Yo sí que voy a hablar de los nocivo que es la contaminación que se produce en una planta pirolítica, cuál es el caso de la que nos ocupa. Por eso voy a hablaros un poquitín de química, no os asustéis. Ahí tenéis una proyección de uno de los principales contaminantes de la pirólisis. En general, de la combustión de plásticos, digamos. La dioxina, como lo tenéis en la pantalla, pues lo podéis entender fácilmente, es un conjunto la conexión de dos anillos bencénicos clorados, a través de dos enlaces con oxígeno. Eso sí, simplemente no voy a entrar más en detalle, porque lo que es correcto es que lo que quiero deciros, es que esa molécula es la principal y más maligna de todos los tóxicos que produce la pirólisis. Es cancerígena, pero bueno, forma un componente más de una familia, de un conjunto de 75 cogéneres que se van alternando por la posición que tienen los cloros. Otra de las moléculas importantes que son muy contaminantes son los furanos. Los furanos es parecido, tienen dos anillos bencénicos, pero esta vez la conexión es a través de un pentágono que tiene un oxígeno abajo. En este caso, todavía hay una familia más creciente, pues forman 135 congéneres. Bien. Por tanto, vamos a hablar un poco de las características de los dioxinas y furanos, que pertenecen al grupo de contaminantes orgánicos persistentes, lo que se denomina en el argot inglés COPS, contaminantes orgánicos persistentes. Son contaminantes de baja solubilidad en agua, solubles en disolventes sin grasa, reducida volatilidad, estables a temperaturas ambientes, a temperaturas inferiores a 850 grados centígrados, y se descomponen con relativa facilidad por acceder la luz en presencia de hidrógeno. Estas características hacen que tiendan a acumularse. Son bioacumuladores. Por bioacumulación en tejidos que son adiposos. Esto se acumula siempre en todas partes que tengan que ver con grasas de animales, en especial en las especies longevas que se sitúan en los niveles más altos de la cadena alimentaria. Se calcula que la semivida de estos compuestos en el organismo es de 7 a 11 años. Las dioxinas y los furanos son fundamentalmente subproductos no deseados de procesos industriales, tales como la incineración de plásticos con cloro. El PVC es un plástico que se caracteriza precisamente por el cloro. La incineración descontrolada de desechos sólidos y hospitalarios, una vez que son liberados al medio ambiente, se concentran en suelos
sedimentos y alimentos, especialmente los productos lácteos, carnes, pescados y mariscos. Sus concentraciones son muy bajas en las plantas, el agua y el aire. La Organización Mundial de la Salud advierte que la exposición a dioxinas, también furanos, en altas concentraciones produce lesiones cutáneas, acné, una especie de acné clórico, manchas oscuras y alteraciones funcionales hepáticas. La exposición prolongada se ha relacionado con alteraciones inmunitarias del sistema nervioso en desarrollo del sistema endocrino y de la función reproductora. Algunos de estos contaminantes son reconocidos agentes cancerígenos, por eso en la OMS se advierte que una ingesta mensual tolerable y segura no debería sobrepasar los 70 picogramos, fijaros bien, picogramos, por kilo y por mes. El picogramo es 10 elevado a menos 10 gramos. Un picogramo es 10 elevado a menos 10, fijaros, gramos. Fijaros, poner el 0 al 1 y así sale. Esa cantidad pequeñísima y es un tóxico enorme. En Estados Unidos de Norteamérica se siguen las recomendaciones de la OMS, pero adicionalmente han establecido como límite máximo de ingestión el 1,0 picogramos por kilo de peso. La Unión Europea, por medio de la estrategia comunitaria sobre la sobre estos contaminantes, los dioxinas y los furanos, establece un objetivo cuantitativo consistente en reducir a los niveles de ingesta humana por debajo de un determinado límite, 14 picogramos por kilo de peso corporal y semanal. El término dioxina, por tanto, se refiere a un grupo, como he dicho, de contaminantes orgánicos persistentes que se encuentra entre las sustancias químicas más tóxicas conocidas en la actualidad. Las dioxinas se producen por incineración durante la fabricación de productos químicos clorados, especialmente el PVC, y en otros procesos que utilizan cloro, tales como el blanqueo de papel en la década de los 90 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Descubrió en este país alrededor del 40% de las emisiones de dioxinas al aire provenían de la incineración de residuos hospitalarios. Uno de los factores más importantes fue la gran producción del PVC presente en este tipo de residuos. El cloro que contiene el PVC es ingrediente fundamental para la formación de dioxinas. Debido a que existen literalmente cientos de dioxinas, la mayor parte de las investigaciones en laboratorio se concentra en la dioxina más tóxica, la que hemos proyectado anteriormente. Se la clasifica como carcinógeno humano cierto por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Es un cancerígeno muy potente. El Departamento de Salud de los Estados Unidos nos dice que afecta también al sistema inmunológico, el sistema reproductivo, la etapa de desarrollo, el sistema hormonal y causa varios problemas y serios problemas de salud como diabetes, entre otras, por si fuera poco. Las dioxinas pueden permanecer en el ambiente durante miles de años, son muy persistentes y pueden transportarse por todo el planeta vía aérea o vía acuática. Se disuelven en grasa, como he dicho, y como el cuerpo las elimina muy lentamente, se acumulan en la cadena alimenticia. Por tanto, los predadores superiores, lo que incluye a los propios seres humanos, pueden tener concentraciones muy elevadas en estas sustancias. También se transmiten de madre a hijo, a través de la placenta y por leche materna. La leche materna sigue siendo, sin duda, el alimento principal de la infancia. Por eso, la mejor forma de reducir la exposición es mediante la reducción a la concentración de dioxinas en el ambiente. Es un problema serio en los alimentos que tienen leche. Para luchar contra la contaminación por dioxinas, más de 150 países han aceptado los términos del Convenio de Estocolmo sobre contaminación de polucionantes persistentes, COPS.
Los estados que han ratificado el convenio deben reducir a eliminar la eliminación de contaminantes orgánicos persistentes en el ambiente. Las medidas tomadas hasta la fecha incluyen prohibiciones globales de algunos plaguicidas clorados más tóxicos y persistentes, pero ya que las dioxinas no se producen intencionadamente, no pueden prohibirse. En cambio, el convenio determina cuáles son las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales y el control de las dioxinas y de otros COPs producidos intencionadamente. Esto incluye controles muy estrictos de las emisiones de dioxinas de los incineradores. Ninguno de los incineradores de pequeña escala cumplen con estos criterios. Aunque todos los incineradores producen dioxinas, el problema es más grave cuando se quema PVC. Debido a ello, el gobierno de la India produce la incineración de residuos hospitalarios con PVC y la Organización Mundial de la Salud recomienda evitar el PVC para reducir el problema. Es la única forma de eliminar por completo el problema de la emisión de las dioxinas a partir de la incineración de residuos hospitalarios es por medio del uso de tecnologías alternativas a la incineración. La Fundación Healthcare Without Harms, SSD, es la principal colaboración con un proyecto llevado a cabo en 8 países destinados a facilitar la implementación del Convenio de Estocolmo, financiado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial, GEF, en las siglas en inglés, y administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. El proyecto reducirá la emisión de mercurio y dioxina al ambiente por parte de las instalaciones de salud. En resumen, las dioxinas y los furanos son los compuestos más peligrosamente conocidos hasta la fecha. Son compuestos muy poco biodegradables, por lo que se acumulan en los tejidos en los seres vivos, sobre todo en los materiales grasos, como acaba de decir. Así encontraremos las concentraciones más altas en la grasa de pescado, la de carne o en la leche, sea animal o humana. Diversas fuentes indican que los procesos térmicos son los responsables, procesos térmicos, como es lo que nos ocupa aquí mismo, la pirólisis, son los responsables de la mayor aporte de dioxinas al medio ambiente. Con el nombre de dioxinas se conoce un conjunto de 35 congéneres, como habíamos anteriormente, mientras que en los furanos existen 135 congéneres. El compuesto más tóxico es la TCDD, la primera diapositiva que aparecía. Y se han establecido unos factores de equivalencia tóxica de los restantes compuestos con respecto a este. Debido a las bajas concentraciones en que se encuentran, valores del orden de picogramos e incluso femtogramos, el análisis supone la concentración previa a una determinación por un método analítico altamente sensible y específico. Esto requiere de técnicas analíticas acopladas que son muy costosas y que incluyen el acoplamiento de técnicas diferentes, por ejemplo, la espectrometría de masas y previamente a la separación por cromatografía de gases. Entrando en consideración más aún, las dioxinas y furanos nunca se han producido de forma intencional y nunca jamás se han tenido ninguna aplicación útil, a diferencia de lo que sucede con otras poluciones permanentes, de resistencia permanente. Más del 90% de la exposición humana en las dioxinas proceden, como he dicho anteriormente, de los alimentos y fundamentalmente de la carne, los productos lácteos, el pescado y el marisco. Las regulaciones para prevenir la exposición de dioxinas y furanos van dirigidas principalmente a las fuentes tales como los procesos industriales. En ese sentido, la OMS señala que la responsabilidad de los gobiernos nacionales, el control es responsabilidad de los gobiernos, el control de emisión de las COPs. La Comisión de la FAO adoptó en 2001 un código de prácticas sobre medidas aplicables en el origen para reducir la contaminación de los alimentos con sustancias químicas. El Código de Prácticas para la Prevención y la Reducción de las Contaminaciones de los Alimentos y Piensos con dioxinas y análogos a las dioxinas está perfectamente regulado.
Asimismo, la Unión Europea actualiza regularmente la legislación sobre el límite máximo permitido de dioxinas contenidas en ciertos alimentos. Los países que comporten estas regulaciones son varios, entre ellos la propia España. Por último, es importante, y considero importante, lo que se decide en Europa, el proyecto europeo de la gestión de residuos sanitarios. Muchos partidarios de los sistemas pirolíticos mantienen que ellos no incineran y no generan subproductos peligrosos, como las dioxinas. Sin embargo, no han proporcionado información detallada que lo demuestre en sistemas a escala real que tratan residuos hospitalarios o de otro tipo. De hecho, los datos limitados de sistemas a escala real han demostrado que en ellos se forman dioxinas, furanos y otros productos de combustión incompleta. Una revisión reciente de los sistemas pirolíticos, llevado a cabo por el Grupo de Investigación Británica CADET, las siglas son más complicadas, CADDT, muestran datos preocupantes sobre los residuos de estos procesos. Las diversas técnicas de gasificación y pirólisis pueden producir residuos sólidos o líquidos en varias de sus fases. Muchos gestores opinan que estos materiales no son residuos que requieren eliminación, sino productos utilizables. Sin embargo, en muchos casos esta afirmación sigue sin ser demostrada y cualquier comparación de las diversas opciones de tratamiento de residuos deberían considerar las emisiones al aire, al agua y la tierra. También se debe prestar una especial atención a los residuos líquidos de la planta de combustión masiva. Aunque estas fuentes también son propias de los sistemas de gasificación y pirólisis que usan ciclos de vapor o depuradoras húmedas, estas técnicas también pueden producir residuos líquidos como resultado de la reducción de materiales orgánicos. Estos residuos pueden ser altamente tóxicos y como tales requieren un tratamiento. Cualquier emisión de residuos líquidos al medio ambiente deberían, por tanto, considerarse cuidadosamente. En su estudio de un sistema municipal de gasificación de residuos a escala comercial en Alemania, que funcionaba en condiciones de pirólisis, descubrieron que las dioxinas y los furanos se formaban en procesos con niveles especialmente altos de producción de residuos líquidos. Lo que demuestra claramente que en los sistemas de pirólisis y gasificación se pueden formar dioxinas, furanos y otros contaminantes orgánicos persistentes. Parece, por tanto, que los sistemas de pirólisis y gasificación, aunque se promocione como alternativas limpias no incineradoras, generan dioxinas, furanos y otros contaminantes a pesar de la publicidad y la promoción que afirman lo contrario. Hay mucha publicidad que es contraria a la realidad, como os acabo de comentar. En definitiva, no a la pirólisis y nunca, jamás, a la producción de este tipo de sustancias que son extraordinariamente tóxicas, extraordinariamente negativas para la salud humana. Ya te digo. Dada la mesura del tiempo, para no enrollarme, he procurado leer lo que había escrito previamente. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Santiago y luego abriremos un turno de preguntas, ¿vale? Tenemos aquí a representantes de la plataforma de Noreña para que luego nos digan un poquitín cuál fue el proceso de ellos para paralizar la empresa, ¿de acuerdo? Bueno, Santiago, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. Soy ingeniero, me he presentado así antes, pero no voy a dar una clase de ingeniería. Yo creo que si pienso lo que voy a dar es una clase de ética periodística. Los que estamos aquí somos los encargados de dar a conocer a nuestros 300.000 vecinos la barbaridad que quieren hacer en Gijón. Tenemos que entender lo que nos estamos leyendo en prensa para poder discutirlo, para poder hablarlo con los vecinos y para poder explicarlo. La sopa de letras que ven en la pantalla, pues es la sopa de letras que estamos leyendo en prensa, ¿no? Se nos habla de reciclado, compromiso Asturias 21, utilidad pública, desarrollo industrial, biocombustibles, el Asturias Paradise Hub for Circularity.
biolíquidos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que entender esta sopa de letras. Para eso voy a empezar cambiando de presentación porque lamentablemente la sopa de letras está desequilibrada. Un segundo. Vale. Para eso voy a empezar hablando de la noticia. La noticia es de hace casi 2 años, es de marzo de 2021. Y la pueden leer ustedes en la página del IDEPA, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, que depende de la Consejería de Industria, donde se nos dice que Preco va a construir en el museo una planta de reciclado, subrayo las palabras, de residuos plásticos que mediante un sistema de valorización química sin emisiones transforman los desechos sólidos. Emplea una tecnología basada en un proceso de transformación térmica del plástico sin oxígeno, y al no haber oxígeno no hay combustión. Y ese proceso se llama pirólisis. ¿Qué es la pirólisis? Bueno, explicar qué es la pirólisis puede llevar mucho tiempo, ¿no? Pero podemos ir a fuentes no sospechosas, fuentes objetivas. Yo me he ido a la página del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por lo tanto a una página oficial del Gobierno. Y en esa página se exponen los tratamientos de los residuos. ¿Qué tratamientos hay para todo tipo de residuos? Hay tratamientos de valorización y reciclaje material, hay tratamientos de valorización energética, tratamientos térmicos y hay depósito en vertedero, que es la última opción. La pirólisis no es un reciclaje, como figura en la noticia del Principado de Asturias. La pirólisis está, de acuerdo a la legislación, de acuerdo a lo que nos dice el Ministerio, en la categoría de un tratamiento térmico, una valorización energética de los residuos, junto a la incineración o la gasificación. Por lo tanto, no estamos hablando de una valorización química, sino térmica, y no estamos hablando de reciclado. Seguimos con la duda de si hay o no combustión. De acuerdo a la página del Gobierno, volviendo a esa página, nos explica que la pirólisis es una degradación térmica, efectivamente en ausencia de oxígeno, por lo cual esas moléculas que nos explicaba Paulino pues se descomponen por acción del calor. Evidentemente hay una transformación química, resultado de la acción térmica. Y en ese proceso se van a obtener 3 productos. Un gas, cuyos componentes básicos idealmente va a ser dióxido de carbono, monóxido de carbono no sería deseable, hidrógeno, metano, gases con potente efecto invernadero, pero lo que más nos preocupa, compuestos orgánicos volátiles. Compuestos orgánicos volátiles que pueden dar lugar a situaciones peligrosas, como antes comentábamos. Se genera también un líquido, compuesto básicamente por hidrocarburos, alquitranes, naftas, ceras. No es un líquido limpio, no estamos hablando de gasolina, estamos hablando de alquitrán. Y se produce un sólido, con un alto contenido en carbón, y donde se retienen los metales pesados presentes en el plástico. Porque el plástico no es un producto limpio. El plástico siempre es tratado con aditivos. Aditivos para mejorar su flexibilidad, para darle color, para hacer que no sea inflamable en determinados usos, para hacerlo rígido o para hacerlo flexible. Esos subproductos contienen otros metales, otros compuestos químicos que hacen que en el sólido resultado de una pirólisis se concentren allí. El Ministerio no habla de que se genere gas, líquido y sólido, habla que se generan residuos líquidos, residuos gaseosos y residuos sólidos. Y estos, de acuerdo a la página del Ministerio, se pueden aprovechar mediante combustión, en el caso de los líquidos y gaseosos, a través de un ciclo de vapor, por ejemplo, para producir en una central térmica electricidad. El residuo sólido únicamente puede utilizarse como combustible en instalaciones industriales. Es un residuo sólido difícil, no es fácil su combustión. Por eso, la página del Ministerio cita como ejemplo de instalación industrial que podría destruir este residuo las cementeras. En las cementeras la temperatura del horno es muy alta, entonces sería el lugar. Un horno, por mucha temperatura que tenga, no destruye los metales pesados presentes en el residuo,
Es decir, las cenizas que se generen en ese horno seguirán siendo un residuo tóxico y peligroso. Pero sería el lugar adecuado, una cementera. Entonces volvemos a la página del IDEPA. Como digo, es un curso de ética periodística, ¿no? ¿Qué es lo que nos sigue contando sobre el proyecto de Preco hace 2 años, ¿no? Preco es la empresa que propone esta instalación. Pues que los promotores esperan alcanzar una producción de 50.000 toneladas brutas anuales de aceite de pirólisis, green naphtha, una nafta verde, para la industria química o biocombustibles. Y producir unas 240.000 toneladas anuales de combustibles sólidos recuperados. Es decir, en lo primero que vemos, estamos hablando de un aceite de pirólisis, no es nada de lo que hubiésemos hablado antes, o hablábamos de un residuo líquido. Una green naphtha, tampoco me encaja lo de una nafta verde cuando estábamos hablando de alquitranes, naftas, ceras. Y en cualquier caso que se puede utilizar para la industria química, es decir, como producto en la industria química en teoría, o como combustible. No entiendo el término bio en este artículo, ¿no? En este artículo publicado en la página del IDEPA, insisto. Y producir 240.000 toneladas anuales de combustibles sólidos recuperados. Un combustible sólido recuperado es un combustible, no es ninguna otra cosa. No es algo que se pueda utilizar en ninguna industria química, es algo que se va a quemar. De hecho, si seguimos leyendo el artículo del Principado, los promotores consideran que la ubicación en el Musel facilitará procesar 160.000 toneladas al año de combustibles sólidos recuperados. Alguien tendrá que aclarar qué significa la palabra procesar en esta frase. A mí no se me ocurre cómo se puede procesar un carbón, a no ser quemando. Pero yo no lo puedo decir, alguien lo tiene que explicar, ¿no? Es decir, que cuando en la página leemos que no hay combustión, no es verdad, sí hay combustión. En primer lugar, el gas se va a utilizar como combustible. Esto figura en la documentación de Preco en su página web. El gas generado en la pirólisis se utiliza como combustible para mantener la temperatura del proceso. Por lo tanto, hay incineración. El líquido se puede utilizar en la industria petroquímica para producir nuevos plásticos o se puede utilizar como combustible. Nadie nos ha aclarado cómo se va a utilizar. Y el sólido únicamente se puede utilizar como combustible, dentro de esta planta o en otra. Y es curioso porque Preco lo que nos dice es la posibilidad de quemarlo, o da a entender la posibilidad de procesarlo cerca del Musel. Es curioso la utilización del lenguaje y si a ustedes les confunde, a mí también. El IDEPA no habla de residuo gaseoso. Preco habla de gas de síntesis. El Ministerio habla de residuo gaseoso. IDEPA no habla de residuo líquido, habla de aceite de pirólisis o nafta verde. Preco habla de biolíquido renovable, utilizando el término bio dentro del producto del tratamiento térmico de un plástico. El Ministerio habla de residuo sólido. El IDEPA nos habla de combustible sólido recuperado. Preco nos habla de biocarbón. Nuevamente utiliza ese prefijo y no sabemos por qué. Decir que los asturianos no sabemos lo que es una pirólisis es muy aventurado. El carbón vegetal se obtiene desde tiempos inmemoriales en nuestra tierra por un proceso pirolítico de la madera. Se cubre la madera con tierra, se deja una pequeña chimenea, se calienta y se obtiene un residuo sólido. Los gases se van por esa chimenea y el líquido, si lo hay, se empapa en el terreno. Pero es que el carbón de coc se obtiene en las baterías de coc por un proceso pirolítico, donde el carbón mineral se somete a altas temperaturas en ausencia de oxígeno, se eliminan los alquitranes presentes en el carbón mineral, se desprenden los gases y tenemos como residuo un carbón con más poder energético. Por lo tanto, la pirólisis sabemos lo que es.
Es muy grande la planta que nos plantean, la planta que nos anuncian. Bueno, pues hay que dar una imagen de contexto de dónde estamos. De acuerdo a los datos de Cogersa, del Gobierno del Principado de Asturias, en 2021 se recibieron 16.500 toneladas de residuos a través del contenedor amarillo. Los asturianos tiramos en el contenedor amarillo, separamos 16.500 toneladas de lo que entendíamos que eran plásticos, o latas de metal, de aluminio, etc. De esas 16.580 toneladas parece que nos equivocamos en la mitad, porque Cogersa únicamente saca 8.500 toneladas a recicladores externos. El resto se va al vertedero, se vuelve a mezclar con las basuras y se tira en el vertedero. De las 8.500 toneladas, como digo, hay bricks, hay latas, hay residuos que no son plástico. Plásticos son solo 6.400 toneladas, 6.500 toneladas para redondear. ¿Qué tamaño tiene la planta propuesta para el Musel? Pues no nos lo dicen de forma directa, nos dicen que va a producir 240.000 toneladas anuales de combustibles sólidos y 50.000 toneladas brutas de aceite anuales. Por lo tanto, la planta tiene que tener al menos una capacidad de 290.000 toneladas anuales. Los asturianos producimos 6.500, pero vamos a instalar en el Musel una planta de 290.000. ¿Cuánto es eso? Bueno, los residuos plásticos en Cogersa, una vez separados y clasificados, se empaquetan a presión en una especie de balas, como la que intento representar ahí en la esquina. Podríamos cubrir una superficie de 1 kilómetro cuadrado en Gijón todos los años con balas de 1,60 de altura, que ocuparía lo que ven en el mapa. Eso es lo que va a llegar al Musel todos los años. No sabemos ni por dónde ni cómo, pero eso es lo que nos proponen. De hecho, cuando nos preguntamos si la planta es muy grande o no, vemos que en la página del IDEPA, Preco anuncia su interés por el Musel por varios motivos, pero destaco dos en relación al tamaño de la planta. Uno es el potencial granelero del Musel y otro son las posibilidades logísticas para las materias primas, es decir, para el plástico. O sea que parece que el residuo llegaría por mar, pero tampoco lo podemos afirmar porque nadie lo ha dicho expresamente. ¿Por qué llega por mar? ¿O por qué podría llegar por mar? ¿Cuál sería la justificación de esto? Pues hay que quizás relacionarlo con otras noticias, ¿no?, que tenemos en prensa. Según datos del ICEX, del Instituto Español de Comercio Exterior, en el año 2016, o sea, ya hace bastantes años, pero bueno, es el último periodo completo del que hay datos, se exportaron a China un total de más de 138.000 toneladas de desechos, desperdicios y recortes de plástico, desde España a China. Porque el plástico que nosotros separamos al contenedor amarillo, que Cogersa selecciona, empaqueta y vende a recicladores externos, en muchas ocasiones, y desgraciadamente no podemos decir en cuántas, se embarca rumbo a países asiáticos o africanos. Se manda a China, se manda a Malasia. Y estos países están empezando a devolverlo. China estaba recibiendo grandes cantidades de plásticos y los estaba aceptando, pero desde hace más de 2 años dice que no. Malasia ya empieza a devolver la basura también a Europa. No es un problema de España, aunque España sea el 9º país del mundo que más desechos envía fuera de sus fronteras. Es un problema europeo, es un problema también de Estados Unidos. No hay nada que hacer con el plástico, no se sabe qué hacer con el plástico. Y para terminar la exposición, tenemos que entender a qué nos enfrentamos. Si hemos entendido el qué, tenemos que entender también el por qué. Y al fin de cuentas, pues retomar un poco la idea que intentaba plantear al principio, ¿no? Somos 100, 200 personas aquí y tenemos que enfrentarnos, saber a qué nos enfrentamos. Si realmente estamos ante un problema grande o estamos ante, bueno, pues
una pequeña planta que se va a hacer en el museo y que tampoco es trascendente, ¿no? ¿Y quién apoya este proyecto? Bueno, en la página del IDEPA, acompañando la noticia de marzo de 2021, aparece esta foto donde aparecen los directivos de Preco, Juan Baena, el presidente de Preco, Ismael Díaz, el consejero, y aparece nuestro consejero de Industria y la directora del IDEPA. También aparece el representante de la Cámara de Comercio de Asturias. Esas son las tres instituciones principales, ¿no? ¿Qué es lo que dice el IDEPA? ¿Qué es lo que dice el Gobierno del Principado de Asturias, la Consejería de Industria? Pues lo defiende como un éxito de su estrategia de captación de inversiones. Esto es un éxito del Gobierno del Principado de Asturias. Esto no es una iniciativa de Preco. Esto es un éxito del Gobierno del Principado de Asturias. Dice además que esta nueva actuación no es única. No es la única sobre la que se está trabajando en el ámbito de la economía circular, dado que el Principado dispone de un ecosistema favorable para la reutilización de subproductos y residuos industriales. Es decir, podemos esperar más. Y nos habla pues, del gran proyecto o del proyecto Asturias Paradise Hub for Circularity, el paraíso por la circularidad una agrupación territorial orientada a promover la colaboración público-privada en proyectos vinculados a la economía circular. La colaboración público-privada. Nos vamos a la página del IDEPA y su directora nos habla de cómo se articula esa colaboración público-privada y nos cita los agentes que intervienen en promover, además de esta empresa privada, Preco, estas iniciativas. Habla del propio IDEPA, de las cámaras de comercio de Asturias y nos habla de dos organizaciones, en principio privadas, sociales, de asturianos presentes además en el exterior, cita en el artículo, Asturias Power y Compromiso Asturias 21. Añade algo también muy relevante, y es que en marzo de 2021 firmamos el acuerdo de economía circular con el grupo Preco. Esto está firmado ya. Que hay una planta en el museo para incinerar plásticos, está firmado. No es la única iniciativa y hay un compromiso. ¿Quiénes son esos otros dos agentes del campo privado que apoyan este proyecto? El primero del que se habla es Asturias Power. Asturias Power es una iniciativa liderada por Luisma Hernández Valencia. Hace 2 años, 3 años, se organiza como un movimiento de networking con el objetivo de potenciar el valor del talento en el Principado, y es una red de un grupo de profesionales independientes, espacio de reflexión, nexo entre profesionales que trabajan en Asturias y fuera de Asturias. Y resulta fundamental para esta asociación transmitir mensajes optimistas que fomenten el emprendimiento. Por más que he buscado, esta asociación no está legalizada, carece por lo tanto de estatutos, carece, hasta donde yo sé, de presidente, no hay un órgano representativo. Es, como se dice en la diapositiva, recogido de prensa, un movimiento de networking. Es una red en LinkedIn, en Instagram, una red social de profesionales, al menos hasta donde yo sé. Yo he hecho la búsqueda a mi leal saber y entender. De hecho, en la página web de Asturias Power no hay actividades de hace 2 años. La siguiente agrupación privada que apoya esta iniciativa de la incineradora es Compromiso Asturias 21. Compromiso Asturias 21 sí es una asociación, es una iniciativa de la sociedad civil, de acuerdo a su página web, independiente, sin ánimo de lucro, y al margen de la política, que busca el interés y el progreso de Asturias. Bien. Está legalmente registrada en el registro de asociaciones sin ánimo de lucro. Cuenta con presidente, estatutos, asamblea, etcétera, socios y demás. Ser una asociación sin ánimo de lucro significa que es una agrupación de personas, de acuerdo a la legislación, que se unen para llevar a cabo una actividad cuya finalidad no es el beneficio económico, sino fines sociales, humanitarios, artísticos o altruistas. Es más, no solo es una asociación sin ánimo de lucro, sino que el Gobierno de España la ha declarado como de utilidad pública.
Esto significa que es un instrumento dinamizador de la realización de actividades de interés general. Es más, que disfruta de exenciones fiscales y asistencia jurídica gratuita. Si nos vamos a ver quiénes son los integrantes de esta asociación, en la búsqueda que he hecho, pues identificar al presidente. El presidente es Eduardo Sánchez Morrondo, doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Oviedo, ejercido como profesor, y en su currículum lo que destaco es que ha sido presidente y director general de Dow Chemical Ibérica, Dow Chemical Francia y vicepresidente de Dow Chemical en Europa. Para los que no lo saben, Dow Chemical es la mayor o de las mayores multinacionales del sector químico en el mundo. Ha comprado DuPont. Su currículum es difícil de establecer. Una multinacional de este tamaño ha tocado todo. Ha hecho el napalm para la guerra de Vietnam, para arrasar la selva del Vietnam, o puede tener relación, en Wikipedia figura así, con el accidente de Bhopal en India, ¿no? Además de esta experiencia, el señor Eduardo Sánchez Morrondo ha sido miembro del comité de dirección de British Petroleum España. El último elemento en este ecosistema de instituciones que apoyan esta planta para Gijón, para el puerto del Musel, es Preco. Ya hemos hablado de cómo Preco habla de biodiesel, de biocombustible, biolíquido, biocarbón, etc., ¿no? En su página también nos habla de que tiene 5 centros en funcionamiento, cuando en la misma página después nos dice que solo tiene 1. Y nos habla de que trata más de 300.000 toneladas de plástico, cuando, haciendo caso a los números que da en su propia página, pues no tiene más que una instalación experimental en Toledo de un tamaño muy inferior, ¿no? El grupo directivo de Preco pues, es Juan Baena, que lo veíamos en la primera fotografía, también veíamos a Isabel Díez, y junto a Juan Baena pues, vemos a Sheila Clemente como consejera de la empresa, ¿no? Yo he hecho una pequeña búsqueda también de cuáles son los currículums de estas personas, ¿no? Y bueno, se van a sorprender, como yo, de lo que uno encuentra si escribe Juan Baena y Sheila Clemente en Google. Canal Extremadura reparte su presupuesto entre amiguetes mientras las pymes locales se arruinan. Canal Extremadura adjudica su último 1.000.000 de euros a una empresa afín al PP. El concurso Cruce de Palabras se adjudicó a la empresa Mérida Media, productora que se fundó un día antes de que se hiciese público el concurso, y sus propietarios son Juan Baena Fancoy y Sheila Clemente. Bueno, pues esto es lo que tenemos que explicar a nuestros vecinos antes de que sea demasiado tarde. Antes de pasar a un turno de preguntas, me gustaría darle la palabra a los representantes de Noreña, ¿no? de la plataforma contra la planta de pirólisis que se iba a instalar, para que nos cuente un poquitín la experiencia que tuvieron, cómo paralizaron la empresa esta. Y luego haremos una serie de preguntas, ¿vale? Me has dejado acojonado. Súbete. Hola, buenas. Me llamo Virginia y soy uno de los miembros de la plataforma vecinal Pirólisis No de Noreña. No sé si estáis con lo que tenéis aquí, pero nosotros empezamos a finales de agosto a raíz de una noticia que salió en prensa que denunciaba a la coordinadora ecologista que se solicitaba licencia para apertura de una planta experimental de pirólisis. En este caso
bastante más pequeña porque aparte de alegarlo de experimental, bueno, hablábamos de como máximo 10 toneladas diarias lo que quemaría de plásticos. Pero bueno, nuestro municipio, que tiene unos 5 kilómetros cuadrados y que estaría pues a 500 metros de colegios, ayuntamiento, bueno, todo lo que os podáis imaginar, pues generó conmoción, porque además es muy difícil que esas cosas sucedan en Oreña y no nos enteremos antes, pues de alguna manera. Desde la alcaldía no consideraban que fuera algo preocupante, puesto que si cumplía con la normativa medioambiental y podía salir adelante, es que no era malo. Pero a los vecinos eso no nos pareció justificación y decidimos movilizarnos. Creamos una plataforma vecinal, bueno, no éramos muchos, pero sí lo que teníamos era mucho apoyo, además de gente muy mayor, porque en Oreña hay muchos vecinos bastante mayores que se sentían como, bueno, desamparados. Gracias al apoyo de la coordinadora ecologista y de Fruti, supimos un poco por dónde empezar. Y lo más importante era informar a los vecinos y presentar alegaciones contra el proyecto en sí, la solicitud de licencia de apertura. Entonces, bueno, nos creamos el blog, nos coordinamos para hablar con los establecimientos de toda la zona afectada, que no era solo Noreña, era el Berrón, Ferrera, por proximidad. Y lo que hicimos fue conseguir que distintos comercios tuvieran a disposición de los vecinos los 6 modelos de alegaciones que conseguimos que nos pasaran, pues tanto desde la coordinadora ecologista como desde partidos políticos que creaban sus propias alegaciones, ya que la verdad que nosotros no sabíamos tampoco muy bien cómo hacerlas para que tuvieran validez jurídica y sirvieran, ¿no? Pues igual que se las hicimos llegar desde librerías, clínicas veterinarias, etcétera, en el Berrón, en Oreña, las fuimos recogiendo y las fuimos registrando y conseguimos 1.311 alegaciones en un pueblo de 5.000 habitantes. Entonces, bueno, eso hizo que, aunque sí que teníamos el apoyo de los grupos de la oposición, hizo que un poco repensaran, el equipo de gobierno y la alcaldesa repensaran un poco si esto estaba bien o no estaba bien. Entre eso fuimos intentando contactar bueno, tuvimos reuniones con la alcaldesa, con el concejal de Medio Ambiente de Siero, con la directora general de Salud Pública, fuimos también a Medio Ambiente con la viceconsejera, anduvimos un poco lo que pudimos, la verdad. En nuestro caso se resolvió para bien. La persona que iba a alquilar la nave ya de mano no le gustó el rechazo que generaba entre los vecinos y por escrito ya dio a conocer que rescindía el contrato de alquiler. Lo que pasa es que eso no teníamos claro que fuera suficiente para que el proyecto no se llevara a cabo. Pero bueno, parece ser que la presión vecinal sí que tuvo ese efecto y finalmente ahora en este mes de enero los promotores, Regenergy SL, que es la empresa, renunciaron al proyecto. Así que nosotros estamos muy satisfechos, estamos muy preocupados en general también por la contaminación ambiental que sufrimos en toda Asturias. Nosotros nos tocó en lo nuestro, pero lo nuestro es todo, no es solo Noreña, quiero decir. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Me parece lamentable que estemos en esta situación, que da igual en qué pueblo sea, que la intención es ubicar donde sea este tipo de industria para deshacerse de todos esos plásticos que parece que no encontramos manera de reducirlos de base, ¿no? Aunque ya de mano los tenemos que eliminar, pero igual no es esa la manera o no es ese el lugar, no sé muy bien tampoco cómo sería la solución, pero desde luego esta no lo es. Y bueno, contaros un poco, no sé
si se me está pasando algo, porque fueron unos meses muy intensos y bueno, animaros y que nada, que lo importante es que, como nos decían a nosotros a veces cuando estábamos registrando en el ayuntamiento, que siempre hay alguien que te dice, esto no va a valer para nada. Y bueno, el no ya lo tenemos, pero si nos sale hacer algo por buscar una solución, tenemos que hacerlo. Y en este caso, pues para bien. Y entonces pienso que hay que intentarlo. Muy bien. Bravo. Muy bien. Bueno, de todas maneras, Virginia, ¿verdad? Sí. Bueno, de todas maneras, Virginia, vamos a estar en contacto. Sí. Más que nada por vuestra experiencia en la lucha, ¿no? No nos queda más remedio que empezar una lucha para que eso no se instale en el museo, ¿no? Aparte que ya te digo, nosotros aparte de lo que es esta empresa que se quiere instalar, sufrimos lo que es la gran contaminación que sufre Gijón, ¿no? Y sobre todo la zona oeste. Y desde la FAD, desde la plataforma y desde el coordinador ecologista, desde diversos organismos, desde luego, tenemos aquí gente experta en el tema, que desde luego seguiremos en la lucha. Bien, ahora lo que vamos a hacer un turno de palabras. Me decís el que quiera intervenir, el nombre y quién quiere que le conteste, ¿de acuerdo? Así que venga, animaros. Breve, muchas gracias a todas y a todos por haber organizado este acto. Además es una gozada estar aquí con tanta gente que puede compartir un poco eso. Bueno, a mí me conocéis de esta propia plataforma, pero llevo 35 años en la plataforma contra la incineración de Gijón desde el año 87, la incineradora de Villaperi, la incineradora de Serín, la incineradora de Lugones, es decir, tengo un déjà vu. Ya llega un momento que ya, por Dios, en un gobierno que son torpes y aparte de malos hasta para lo malo, ¿eh? Es decir, es absolutamente un poco impresentable, ¿no? Décadas del mismo gerente en Cogersa, que era más barato dejarlo que echarlo, y con una idea única, ¿no? Vertedero y apuesta por la incineración. La cuestión es que al apostar por la incineración durante décadas nos llevó siempre a callejones sin salida, es decir, a no hacer nada con los residuos y acumular plásticos hasta ahora. Y el problema es que la mayor parte de las soluciones que se iban dando se han ido descomponiendo. Hemos ganado sentencias, hemos ganado denuncias, ha habido también pactos políticos que han impedido la incineración en Asturias, ¿no? Una propuesta que es la que también daría más materia prima para esta planta es que sabéis que había una incineración aprobada, pero ha sido anulada y cambiada por una planta de troll de tratamiento único, ¿no? Que generaría más cantidades de plástico, muchísimas más, que las que tienen que ver con el contorno de amarillo, es decir, los plásticos del propio vertedero, ¿no? La cuestión es que tampoco se ha ido, entonces han apostado por la central térmica de la Pereda. Una central térmica de la Pereda parecida a la biomasa de la Zalia y que tampoco ha ido adelante, ¿no? Porque ahora, como han conseguido financiación vía biomasa, de verdad, pues no pueden hacer la incineración de plástico que contaban en la Pereda, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos esta nueva planta que no sabemos, como contabas muy bien. El problema es que nos enfrentamos a un proyecto que después de 2 años no sabemos qué proyecto, ni alegaciones, ni conocimiento, ni nada que de verdad esté encima de la mesa, agotándonos un año tras otro, tras 8, enfrentándonos a este tipo de proyectos, ¿no? Y siempre con las mismas ideas en la cabeza y con las mismas cuestiones sobre proyectos que solo vendan en el dinero y en dar solución a un vertedero que ya está colmatado. Y ahora sí que es donde ya están sin saber qué hacer después de todos estos años, llevándonos a un callejón sin salida, ¿no? Debemos de seguir trabajando en esto, ver que mucha gente anima y evidentemente exigir al propio gobierno asturiano que si el proyecto es este, que lo pongan a exposición pública, que nos digan cuáles son los tratamientos que van a hacer con cada uno de los productos y para poder dar una respuesta, porque si no, todo es lo que comentabas, o sea, utilización de un lenguaje políticamente perfecto, sí, pero que no resiste efectivamente ni siquiera cualquier análisis que hagan en el propio del ministerio, ¿no? Es incineración la coincineración y por lo tanto si no hay materiales orgánicos vivos, plantas o vegetales, pues no es biocombustible ni bioderivados, es decir, todo es una falsedad innecesaria porque podían hacer un mal proyecto legal y no marear a la gente. No, vamos a hacer un proyecto que es malo pero es legal.
y con lo cual que es una cuestión distinta, intentar convencerlos además de que es un proyecto bueno, ¿no? ¿Quieres contestar, Santiago? ¿O alguno de...? Bueno, yo solo... en lo que acabas de exponer hay un punto que no hemos tratado ninguno, y es el de qué se puede hacer con el plástico. Hoy nos lo preguntaron también en la radio, ¿qué tratamiento hay para el plástico? Nos obligan a nosotros a decidir qué es lo que hay que hacer con el plástico. Con el plástico lo que hay que hacer es no producirlo. Este es el problema. El plástico hay un lobby, Econbes, el plástico, su producción mundial crece exponencialmente, nunca ha parado, porque está ligada a la producción de petróleo. O sea, sigue la misma curva. Si se produce petróleo, si consumimos petróleo para los coches, para el diésel, etc., vamos a producir plástico. La industria produce plástico como derivado del petróleo. Entonces, reciclar plástico tiene sentido en la medida que el grifo del petróleo siga abierto y el grifo del petróleo sigue echando plásticos al medio ambiente. Es algo así como si tengo un grifo echando agua en una cazuela que desborda. Y recojo el agua que desborda y lo vuelvo a echar dentro de la cazuela. Si no cierro el grifo, la cazuela va a desbordar siempre. Entonces, reciclar plástico es, bueno, pues coger plástico que se está cayendo y volver a meterlo dentro de algo donde está cayendo más plástico. Yo no digo que no reciclemos, ¿vale? ¿Por qué no digo que no reciclemos? Porque lo que hay que hacer es separarlo. Efectivamente, el gerente de Cogersa nos llevó a donde estamos durante 20 años, 30. Nos llevó a que si yo ahora quiero reciclar materia orgánica, tengo que ir con mi tarjeta ciudadana, como que estoy haciendo algo muy, muy peligroso, y abrir el contenedor que está protegido para que nadie tire materia orgánica. O sea, yo para reciclar plástico necesito hacer un curso. Les pregunto a ustedes, si al niño se le rompe el cubo de plástico y la pala en la playa, ¿lo tiran al contenedor amarillo? Levanten las manos los que creen que sí. O sea, se me rompió el cubo y la pala del niño, son de plástico, ¿qué hago con ellos? ¿Es plástico para el contenedor amarillo? Bueno, pues lo hacen mal. No, el contenedor amarillo es para envases, no es para juguetes, es para envases. Eso sí, si el envase es de cartón, no lo tienen en el contenedor amarillo, es en el de cartón. Y cuidado, que si el envase es de cristal, la tapa es en el contenedor amarillo y el cristal es en el verde. Entonces, bueno, todas estas cosas que nos obligan a hacer, la que nunca nos obligaron a hacer es la más sencilla de todas. ¿Esto qué es? ¿Orgánico o no? O sea, ¿esto qué es? ¿Una monda de patata? ¿El plátano? ¿La verdura que se estropeó? ¿Un hueso? ¿Esto dónde lo tiro? Al orgánico, ya está. Si separamos eso es perfectamente compostable. Eso le vamos a dar salida en el medio ambiente, que es de donde viene. Separamos los plásticos. ¿Qué hacemos con los plásticos? Pues no sabemos qué hacer porque es un residuo. Es un residuo donde como hemos intentado explicar, se han añadido muchos aditivos y ya no es reciclable. No podemos producir más plástico porque ya se está produciendo plástico. Entonces no tiene sentido darle vueltas a algo que ya está en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Dicen incinerarlo. ¿Para qué? Para transferir ese contaminante a la atmósfera. Para transferir ese contaminante al agua. ¿Para qué incineramos? Para recuperar una energía. Si hubiese tanta energía se lo llevaría la planta petroquímica, ¿no? Que es la misma que está tirando más plástico. Es un absurdo. Entonces, cuando tienes un residuo que no sabes qué hacer con él, lo que en medio ambiente se toma como principio es no lo muevas de su estado. Si es sólido, déjalo como sólido, que es el estado más estable. ¿De acuerdo? Es una porquería enterrar plástico, pero es que no hay otra solución. La solución es no producir plástico. Ahora se nos ha metido hasta el tuétano, ¿no? A ver cómo damos vuelta al sistema. Pero es una pregunta que nos van a hacer mucho. ¿Y qué solución das tú? Bien, ¿más preguntas?
A ver, sí. Buenas tardes a todos. Bueno, para los que no me conocéis, soy presidente de la Asociación de Vecinos de Veriña. La presentación maravillosa, me ha quedado muy claro esto de la pirólisis, no puede ser. Me gustaría ver si conocéis alguno el dato que os voy a preguntar ahora, si lo conocéis. ¿Qué área de influencia tendría esta planta? Quiero decir, ¿quedaría restringido a Gijón? ¿Sería preocupante para la gente que vive en Candás, para la gente que vive en Villaviciosa? Lo digo por lo siguiente, lo digo porque no sería lo mismo plantear una pelea a un nivel muy local que a un nivel más grande. Y por darnos una idea de cómo nos podría afectar esto, la verdad es que uno de los datos que más me llamó la atención de toda la presentación que disteis fue lo del kilómetro cuadrado. O sea, ese dato es abrumador. A mí es lo que me dejó fuera de combate. Además de la presentación de todo lo malo que se genera con la pirólisis. Entonces yo no sé si alguno tenéis el dato o podéis hacer una valoración de qué área se vería afectada de una manera importante con la planta esta de la pirólisis. Paulino podría decir también, de hecho dijiste. La verdad es que es un tema de investigación clara. Las dioxinas siguen en todos los centros universitarios, investigadores y analíticos están estudiándose las dioxinas. Y me parece que estaba mirándolo, que se puede despachar, se puede enviar dioxinas muchos kilómetros. La atmósfera lo puede con todo. Entonces es un contaminante muy jorobado, perdón por la palabra, pero muy jorobado porque es que son unas cantidades tan irrisorias las que provocan la toxicidad que, bueno, desde luego hay algo que también percibo, y he visto también la bibliografía que he consultado, que hay muchos ayuntamientos que se prestan con gran facilidad a estas técnicas con el fin de eliminar el plástico. Y yo coincido plenamente con Santiago de que el principal mal que existe es la existencia del plástico, así claro, porque realmente es contaminante, es un contaminante de por sí, ya, potencialmente. Entonces, bueno, parece que están muy de moda las plantas de pirólisis, no solamente aquí. Estaba buscando datos, pero no lo encuentro ahora, de otros sitios y otras comunidades, incluso de Europa, que están buscando una fiebre tremenda de resolver los problemas ciudadanos, a base de buscar esa eliminación de pirolítica, porque sea. Es así, es una realidad. Ahora, yo creo que lo más importante es la salud. Y desde luego la contaminación tiene que ver mucho con la insalubridad. Es decir, no existe salud que esté exenta de contaminarse, es decir, de que sea una salud precaria. No sé, hay doctores aquí también en la casa que pueden hablar al respecto, y efectivamente es exagerado la estadística de cánceres que se producen en determinadas zonas de Gijón, por ejemplo. Pero en fin, ya me saldría un poquitín de la pregunta que gentilmente me ha cedido el señor Santiago, que es un experto y es un valiente exponiendo las cosas. De verdad, Santiago, enhorabuena. Me parece, Santiago, que en la charla que tuvimos con Fruti en la Federación hablaba de la experiencia de una empresa que llegó a contaminar hasta un perímetro de 15 kilómetros, me parece. Es difícil de... Yo creo que es difícil lo que estamos intentando. Antes comentabas como los compuestos cancerígenos, si se están generando en los humos, el aire los puede llevar a Candás. Bueno, pues dependerá de la dirección del viento, pero es que el aire también los va a dejar caer en el mar. Y de ese mar estamos comiendo. Y si estamos diciendo que esos compuestos se acumulan en las grasas de los animales, pues al final evidentemente vuelven.
no solo algijones. Lo que cabe las dioxinas y mercurio transformado, la mayor parte del daño a la salud va a ser a través de la ingesta de los alimentos. En cualquier parte del mundo y de... Sí. Sobre plantas, Chuck tenía, miramos lo de Estados Unidos, sobre las plantas de pirólisis, incluso sobre el fracaso de la mayor parte de ellas, ¿no? Por la cuestión del precio. O sea, o cobras mucho por los residuos, o te sale muy barato, o el petróleo está barato, si no, no tienen ajuste ni salida, ¿no? Hay ahí una... Hermana, ¿te una pregunta ahí? Sí, cuando quieras. No se oye. No se oye muy bien. Plantas de pirólisis en otros puntos de Europa o del mundo. ¿Esto es un experimento nuevo, el hacer pirólisis con los plásticos? Sí, claro. Sí. ¿Se me oye? Sí. Bueno, la experiencia que hay en los años 90, en Europa, en Canadá y en Estados Unidos, las plantas que se pusieron fueron un fracaso, tanto económicamente como medioambientalmente. Aquí en España no sé si hay alguna referencia de este tipo de empresas. De todas las maneras, está claro que el mero hecho de que se esté ocultando tanto y que lo lleven con tanto secreto, no va a traer nada bueno. Pero ya te digo, de la poca información que hay de este tipo de empresas, es que en los años 90, que se construyeron como churros, fueron todos un fracaso. Ya te digo, tanto a nivel económico como a nivel medioambiental. Y lo que quieren instalar aquí en el museo me parece a mí que es una verdadera barbaridad. No ya por la empresa, que ya es un problema, sino por el contexto donde va a afectar, ¿no? Que es la contaminación que tenemos en la zona. Pero ya te digo, experiencias aquí en España me parece que son todos proyectos. Sí. Espérate. Bueno, en primer lugar, pues eso, muchas gracias a toda la mesa por sus intervenciones y cogiendo un poco una de las aportaciones de Santiago, que él decía al final a qué nos enfrentamos, y si situaba ahí pues, los agentes que están detrás o defendiendo la planta de la pirólisis, mi pregunta sería ¿dónde están nuestros aliados? Por ejemplo, ¿tenemos algún apoyo en la legislación europea que en otros temas pues, ha sido pues, ha aportado cosas para poder argumentar frente a esta planta de pirólisis o centros de investigación o movimientos en otros lugares en los que podamos inspirarnos? Es decir, para completar un poco la explicación, por tanto, nos enfrentamos a estos que son los malos. ¿Dónde están los buenos? ¿Dónde podemos encontrar a los buenos que nos ayuden a navegar esta complicación? Bueno, en Oreña. Aparte de los callos, no tienen pirólisis. Muy bien. Bueno, yo también querría añadir, y aquí en Asturias, la coordinadora ecologista también, Sí, por supuesto. que os ha hecho un apoyo fuerte, ¿no? Sí, sí. Y fue la que nos puso sobre aviso A nosotros en este tema que no lo habíamos visto bien. Desde el punto de vista legal, creo que entre todos tenemos que encontrar a alguien, porque a mí se me está poniendo aquí de experto, yo no soy experto en esto, ¿vale? Tengo formación en campos relativos, pero no soy experto. Es verdad que trabajé en muchos residuos, pero hacía mucho tiempo. Desde el punto de vista legal sí sospecho, y ahí tendrían que entrar abogados, que aquí estamos ante un truco. En la legislación medioambiental está prohibido por la Unión Europea descomponer un proyecto en partes para que cada una de las partes supere el trámite ambiental. Por ejemplo, tenemos una autopista, pongamos, por un área protegida y la descomponemos en varios tramos. Cada tramo, bueno, pues su impacto es relativamente asumible y se van aprobando esos tramos y al final construimos la autopista entera cuyo impacto no sería asumible. Cuando aquí se nos está hablando de pirólisis y se nos dice que no hay incineración, que hemos demostrado que es falso, al menos el gas, insisto,
Preco declara que lo va a incinerar, por lo tanto sí hay incineración, se está descomponiendo el proceso industrial en sus partes para intentar blanquearlo. La pirólisis de residuos hospitalarios, la incineración de residuos hospitalarios en Cogesa hace más de 20 años es por un horno pirolítico. O sea, la pirólisis yo la conozco desde hace 25 años, como planteamiento para el tratamiento, además, cuando yo la conocí, de neumáticos. O sea, hablamos de un residuo de la misma categoría. Entonces, siempre la pirólisis es una parte del proceso de incineración, por eso está contemplado dentro de la categoría de incineración. Es una manera de optimizar. Nadie tira el plástico y le prende fuego. Se calienta, se desprenden gases, se queman. Se desprende un líquido, se quema. Se queda un carbón, se quema. Y después quedan unas cenizas como residuo tóxico y peligroso con todo lo que hubiera, y esos humos que a saber lo que llevan. Pero es parte de un proceso. Ese proceso sería inasumible en el museo. Incineramos los plásticos, no podríamos. Ahora, si nos dicen que hacemos una pirólisis de los plásticos y el green naphtha lo vendemos a la térmica D y el carbón, biocarbón, lo vendemos, no sé si decir, a la cementera D, entonces a lo mejor, claro, pasamos el trámite ambiental, porque nosotros estamos haciendo una pirólisis y solo quemamos el gas, el resto lo vendemos, estamos reciclando, incluso decimos reciclar. Y ahí creo que un abogado podría, teniendo en cuenta esa legislación de prohibición de dividir los procesos en partes para saltarse el trámite ambiental, pero necesitamos encontrar ese abogado. Es complicado, hemos ganado algunas sentencias con la incineradora, pero básicamente por errores en la propia administración, no por el proceso. La Unión Europea dio un salto a favor de los incineradores, quitándola de ser el último punto. Ya no es convertido. Sí, espera, que hay preguntas ahí. Vamos a hacer un orden de palabras, perdonar, dos cosas, y yo le paso la palabra a ella, la primera, y si da tiempo, habla el resto, ¿vale? Porque ya lleva un tiempo que levanto la mano. Tenemos un tiempo limitado para esta reunión. Y antes que se me olvide, y ahora vas a hablar tú y ya está, y terminamos, con todo lo demás. Estas camisetas que tenemos aquí son para que la gente las coge, ayude a la plataforma. Quiero dar las gracias a los intervinientes, por supuestísimo, por enseñarnos a conocer a la coordinadora. Quiero decir desde la Federación de Vecinos que se ha invitado a todos los partidos políticos. Antes alguien preguntaba qué armas tenemos. También tenemos una representación política. Desafortunadamente solo hay dos organizaciones aquí, Podemos y ECO, que está por ahí. Los demás parece ser que no tenían agenda para venir a esta reunión, pero es tan importante porque estamos hablando de esto. Pero lo digo, habla la vecina, lo digo porque estamos con un tiempo limitado. Hay muchas palabras, pero si podemos agrupamos palabras. No entramos en una pregunta-respuesta continua. Perdón, está corrigiéndome, efectivamente, Izquierda Unida, estamos hablando que invitamos, yo explico, ¿vale? A los grupos políticos de Gijón, ¿vale? Tú dices, los metales, bueno, pues muchas gracias la formación de... Os admiro, os valoro y os aplaudo a los hombres y mujeres de Noreña, porque hay que hablar lo de Noreña. Habrá que conquistar todo el mundo, Noreña, si se lo que sea. Yo les puedo decir una cosa, collaces y collaces, que Asturias están tomándonos por todos los sitios. ¿No os dais cuenta que eso que es hacerse aquí, en Euskal Herria, en Cataluña, no se hacía? Yo como asturianista independentista digo, en Tugay a Cataluña y Euskal Herria, a ver si se atreven a hacerlo. No tienen aparatos reproductor masculino ni femenino para hacerlo allí, pero sí aquí que tenemos cara de babayos y babayes, por españolismo. Gallete, ahí. Independentista, estudianista. Me parece muy bien. Pues yo nada más que quería hay que ser optimistas, porque yo creo que esto que se puede parar. Y voy a poneros un ejemplo. Además, en una comunidad donde
Fernando. En Salamanca, el pueblo de Retortillo, intentaron abrir una mina de uranio. Bueno, pues allí lo cierto es que hubo manifestaciones, hubo bastante jaleo y la mina de uranio no se abrió. Y luego esta gente, claro, lo que propugna y lo que dice son totalmente mentiras. Una mina a cielo abierto hablaban de crear alrededor de 2.000 puestos de trabajo. Imaginaos lo que dice. Entonces yo creo que lo que hay que intentar es desmontar las mentiras de esta gente, porque seguro que aquí van a decir que en la fábrica esta que por lo menos van a crear 400 o 500 puestos de trabajo. Y claro, eso a la gente en una comunidad con el paro que tenemos en Asturias, pues eso hay que desmontarlo. Pero vamos, hay que ser optimista, que yo estoy convencido de que esto se puede parar. Y estando ahora en las elecciones municipales, tenemos más a favor. Y nada más. Muy bien, amigo. Muy bien. Hola, buenas. A ver, yo era un poco... Este hombre ya introdujo un poco lo que quería comentar, porque claro, es súper inspirador lo que ha pasado en Noreña. Pero claro, hay que pensar que aquí estamos hablando de una ciudad más grande, más atomizada, más donde la gente de Somio cree que no tiene un problema, porque piensa que el aire se paraliza ahí en una barrera y no, mira, el problema está en la zona esta. Entonces aquí tenemos un problema a la hora de movilizarnos y jamás íbamos a llegar a una proporción población movilizada, población que no se ha movilizado como esa, ¿no? Entonces ese es el problema. También hay otro, que es que en un pueblo tú vas a estar siempre, o en principio estás más unido a esto que maltratamos tanto en una ciudad y que ya tenemos asumido, como estamos en otras, parece que estamos en otra onda. También es más fácil de que la gente se dé cuenta de que esto va a matar lo que ha sido su subsistencia, que es la Pachamama, que es la madre naturaleza, y esto aquí en la ciudad es más difícil de ver. Yo creo que tenemos ese hándicap y por eso es súper importante que todo esto llegue, y lo que estáis haciendo, ¿no? Que es difundir, divulgar lo que está haciendo la plataforma, la ecologista, la anticontaminación y todo aquel que boga en esta... Pero claro, yo quiero ver en vosotros, pero veo la dificultad, ¿no? Y no sé dónde están esos aliados. Sí que realmente algo a nivel legal sería genial, o sea, que si hay algún abogado o abogada altruista que quiera colaborar en todo esto, porque es importante eso, que las alegaciones lleguen, que haya denuncias y todo esto, para eso hay que formar a la gente. Entonces, bueno, no sé. No quiero ser pesimista, pero vamos, que no nos queda más, porque estamos ya horrorizados con todo lo que nos está cayendo, y es que piensas, aquí ya tocamos fondo. No, es que todavía llega a lo siguiente y es más volátil, y es que, no sé. Somos muchos, pero deberíamos de ser muchísimos aquí, creo. Bueno, vamos a ir terminando, no por nada, sino porque hay que... A ver, espera. Sí, pero bueno, que vamos allá a dejar ya lo de eso para luego contestar y te veo. No, si yo lo digo por ellos, por los del Ateneo. Perdonad un momento, quería comentarte solamente que aunque creas que Noreña, porque es pequeño y somos un pueblo, es más fácil, también tenemos otros matices que son difíciles, que no hay en la ciudad. Por ejemplo, se es muy partidista, se es muy de... En Noreña, más que los partidos políticos, se votan a las personas. Y cuando hay una cosa así, la gente está con esa persona. Y a lo mejor algo tan sencillo como que lo de la pirólisis era malo para todos, hubo un momento en que quedó enfocado en estoy con tal persona o estoy en contra. Y no era esa la cuestión. Y reconducir eso y hacer llegar a la gente mayor la información y que fuera a los establecimientos y cogiera papeles, los llevara para casa, bueno, o sea, claro, con un blog, a través del blog o el correo electrónico, para gente de ciudad es mucho más fácil, pero esto fue bastante complicado y no pensamos que fuera a llegar a tanta gente. Y hacer a la gente entender que era una cuestión de salud y no de amiguismos o de esa persona lo va a solucionar porque yo confío en ella, es de toda la vida.
Eso fue muy difícil y aún así se consiguió. Y que los vecinos, que la gente que está en la política, bueno, en el equipo de gobierno, cambiara de opinión y fuera aportando su pequeño granito de arena, tuvo que ver con que también viven en el pueblo, pero tenían que ver a la gente todos los días. Y entonces hay que repensar las cosas que se están haciendo. Pero en la ciudad es otro sistema, puede que sí, o que haya diferencias, pero eso no lo convierte en más fácil ni más difícil. Es diferente, igual hay que enfocarlo para salvar esa dificultad de otra manera. Hola, vengo en representación de Extinction Rebellion Asturias. Muy brevemente, si me pudieseis decir con unas pocas palabras cuáles son las próximas acciones que tenéis pensados respecto a la pirólisis para que todas las ciudadanas y ciudadanos nos podamos apuntar, y ya que nos sorprende ver a tantas personas realmente, ¿dónde podemos materializar esto? Bueno, mira, de momento vamos a ver si cogemos gente para salir el día carnaval. No, te lo estoy diciendo en serio. Eso ya para visibilizar el problema. Y desde luego, la lucha no va a parar aquí, ni muchísimo menos. Esto sería como el punto de partida. Porque no nos podemos permitir el lujo de que se instale ese tipo de instalación aquí, pero no porque sea un capricho de lo que no éramos, sino por nuestra salud. A ver, ya tenemos demasiada contaminación como para que encima nos instalen esto. Creo que hay otras formas, ¿no? Por eso te digo yo que la lucha va a seguir en la calle, porque no nos queda más remedio. La única manera que hay de ganar esto es en la calle, no hay otra manera. Tenemos experiencia en lo de Noreña y ese es el camino a seguir, independientemente si es una ciudad grande o es pequeña. El problema es que la salud, el efecto que va a tener sobre la salud nos va a llegar a todo Gijón. No va a ser algo solamente de la zona oeste. Así que lo primero que vamos a hacer es, si hay gente, salir el día de carnaval. Nos dieron autorización, los últimos, sin eso, pero desde luego eso sería un punto de partida ya, y desde luego la lucha va a seguir en la calle. No nos queda otra. Sí, nada, me dice Inés, y pasamos, ¿vale? Me dice Inés, recordar, esta marcha del carnaval es con la camiseta reivindicativa de pirólisis no, con una máscara blanca, con cosas de estas. Iremos al final. Pero bueno, perdón, el día del desfile, el día 20. Rápidamente, no quería intervenir, pero al sacar a colación un poco de cuáles son los aliados, cómo lo vamos a hacer y hablar del ejemplo de la mina de uranio. Nosotros en Cáceres tenemos un ejemplo de la mina de litio, seguro que os ha llegado hasta aquí. De hecho, parte de la gente que nos está engañando en Extremadura parece que también está llegando a Asturias a engañar, ¿no? Lo primero, visibilización, como bien han hecho en Noreña. Segundo, la manera de parar esto con alegaciones, con el mayor número de ciudadanía firmando. Esas alegaciones ha hecho llegar en mesas puestas en mitad de la avenida. Y ahora tenemos otro gran problema, porque después de pasar por tema legal y hasta juicios, ahora lo que están es comprando a la sociedad, están vendiendo su cara. Y ahora están pagando y dando dinero a través de concursos y han generado una nueva fundación que está dando dinero de manera solidaria a toda la sociedad. Lo que quieren es disfrazar al lobo de cordero. Y con eso también hay que jugar, incluso, tener en cuenta que va a pasar incluso cuando lleguemos a la parte legal que hemos conseguido ganar. Van a seguir insistiendo porque esto da mucho dinero. Y donde hay dinero, está la guerra. Así que solo eso, esa es mi aportación. Bueno, pues Inés, ¿vas a hablar tú? Porque Sisto, no, yo no voy, va a hablar Sisto un momentito y comentaros otra cosa, aunque esté fuera y es verdad. Yo agradecer enormemente a Eduardo la presentación de su libro. Eduardo lo presenta la semana que viene, andas por Oviedo, no sé si es en el Manglar o en algún sitio de estos. Este viernes, perdón, sí que me tengo metido yo en el evento para ir. Ven. Yo siempre rápido, cuando hablamos de qué tenemos que seguir, evidentemente la lucha, como dicen algunos, es el único camino. Pero llevamos años, es que parece que tenemos referentes a nivel autonómico que tenemos abandonados, pero que tendríamos que recuperar. Asturias, por un aire sano. Hay colectivos aquí que llevamos más de 30 años trabajando con el tema de la contaminación y en su momento existió el Concello contra la incineración. Y algo conseguimos. No ha habido incineración porque ha habido movilización social y porque en algunas ocasiones ha habido acuerdos de gobierno
que frenaban esa posibilidad. En este entorno hay algunas fuerzas políticas, está el conjunto del movimiento ecologista asturiano, Ecologistas en Acción, ANA, Greenpeace, la Coordinadora, algunos más. Asturias por un aire sano es un referente que tendríamos que intentar recuperar porque la contaminación nos afecta a todos. Y aliados, el primer aliado, el movimiento, la Plataforma por la Sanidad Pública, los ámbitos de sanidad. Ya lo hemos hecho y tendremos que insistir y seguir peleando. Bueno, queda claro, ¿no? Están las camisetas en venta y por favor, el que quiera apuntarse para el día de carnaval, cogeremos los nombres y nos reuniremos un par de veces para ver cómo vamos a actuar. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.